vicealcalde Miguel Medrano. Sí, precisamente el día de hoy nos encontramos acá en la comunidad de Chatinap II con el objetivo de venir a entregar a la directora, a los maestros de esta escuela, a los miembros del COCODE de esta comunidad y también vecinos quienes están presentes el día de hoy a entregar 50 pupitres a esta escuela. Como municipalidad pues también nosotros gestionamos a través de las instituciones y en este caso pues el FODES nos ha apoyado con estos pupitres que hoy estamos entregando acá a la comunidad, ya que aquí pues los maestros ya hace algunos meses que hicieron entrega de su solicitud y también siempre haciendo hincapié de lo que el señor alcalde ha dicho, que la educación es primero. Y como municipalidad, el señor alcalde, pues la prioridad dentro de los planes que se tiene es apoyar la educación, de igual manera la salud en nuestro municipio, ¿verdad? Pero específicamente el día de hoy, pues venimos a entregar estos materiales a la comunidad porque vemos una gran necesidad en esta escuela, ¿verdad? Los niños anteriormente pues no tenían pupitres. Ya no era suficiente porque tenemos que considerar que cada año el crecimiento de la población estudiantil pues va en aumento, ¿verdad? Entonces en ese sentido nosotros, el señor alcalde, vemos la necesidad de continuar con este proyecto, ¿verdad? Y no solo a esta comunidad de Chatinap II se está apoyando, sino se está apoyando a otras comunidades más. Saliendo de aquí pues vamos a ir a otra comunidad que es el Chatinap IV. Y nosotros nos sentimos satisfechos de poder servirles a la población y lo vamos a seguir haciendo de esa manera, ¿verdad? Con mucha voluntad, con mucho interés. Sabemos de nuestra responsabilidad, que es nuestra obligación también de cubrir las necesidades de la población y pues de esta manera pues estamos cumpliendo con una necesidad más que ha sido a petición de los comunitarios. Hoy nos hace la visita el vicealcalde, el licenciado Miguel Medrano, por la razón de que vino a donarnos los 50 pupitres a beneficio de los niños de esta escuela. Sí, es muy importante por la misma razón que hemos gestionado los escritorios, porque nos hemos dado cuenta que hay algunos niños que no encuentran dónde sentarse, y por lo que estamos muy contentos porque el otro año ya tienen dónde ubicarse. Pues esta es una necesidad que veníamos trayendo desde hace años. Los niños no les alcanzaban los pupitres que ellos tenían, entonces a los docentes les hacía pues necesidad de esto, pues, ¿verdad? Y ellos están trabajando para el beneficio de los niños, entonces agradecemos bastante el apoyo de la municipalidad y del fondo FODES. Entonces les agradecemos a ellos por el apoyo que nos han dado en nuestro cantón y pues sí, creo, Francisco Pérez Reyes, ellos están apoyando todo, no solo es la comunidad de Chatinap II, sabemos de que están apoyando también este día, también ellos van a hacer entrega en el Chatinap IV Centro, en Choacamán, hay tantas necesidades y estamos viendo que sí están cumpliendo con las necesidades